los presentes, a Mónica particularmente, a Clara Elvira, a Ítalo, que aún ainda no veo en la pantalla, y también a Patricia, por la fineza que tienen en acompañarnos en este Zoom que realizamos cada cierto tiempo. En este caso nos convoca en defensa de la verdad. Bien, muchísimas gracias a los expositores y a su vez también a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Voy a empezar planteando una pregunta. Esa pregunta se refiere a dos hechos reales que han ocurrido en el Perú hace apenas unos 5 días. ¿Qué es lo que lleva a un ministro de Estado a afirmar, por ejemplo, que los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas, refiriéndose expresamente a las víctimas de la tragedia que ocurrió en diciembre del año pasado y en enero de este año? ¿Qué es lo que lleva a que un ministro de Estado, formado en una universidad, graduado en ella, representante en la cartera de educación, con trabajos y estudios en México a nivel de posgrado, diga semejante frase? Y antes que él, la pregunta se mantiene viva referente a un ex magistrado de la Corte del Tribunal Constitucional que dice, refiriéndose justamente a este mismo escenario, esta tragedia de diciembre del año pasado y enero de este año, y dice el magistrado del Tribunal Constitucional: yo le pedí a la presidenta Boluarte que fuera más dura con los ciudadanos. Esa pregunta que uno se hace cuando ve a dos altos funcionarios del Estado. El primero, para decir que los derechos humanos no le corresponden a las ratas, en clara referencia a las víctimas con quienes he conversado en meses pasados. Y la misma pregunta nos hacemos los ciudadanos respecto de un expresidente del Tribunal Constitucional que dice: yo le pedí a la presidenta que fuera más duro respecto de las víctimas y de respecto de las actitudes violentas del gobierno frente a sus ciudadanos. Esa pregunta nosotros trataremos de responderla en el transcurso de este seminario. Y lo que me corresponde en la primera parte inicial, es decir lo siguiente: para que dos altos funcionarios del Estado, con estudios superiores, con experiencia en el campo internacional, digan semejantes frases, uno tiene que hurgar, no por supuesto en el psicoanálisis, en algunos casos en la psiquiatría o en la antropología, una respuesta, para no quedarnos con esa duda que luego genera más inquietudes. Y la respuesta que yo me atrevo a darlas en esta circunstancia es que los dos funcionarios sencillamente son una consecuencia de la posverdad. Los dos dicen tan semejante frase que hiere a los oídos de cualquier persona, por dura que sea. Eso obedece a la posverdad, es decir, la verdad convertida luego en un oxímoron en el cual la mentira, esa vieja conducta humana, se convierte en el paradigma en la vida de estos dirigentes. Ellos han tenido primero que crear una narrativa, es decir, imaginarse una historia para convencerse de ella misma, y en ese convencimiento de esa historia que ellos mismos la han elaborado y la han inventado, dicen tan semejante frase. Esto es la posverdad, lo que está más allá de la verdad. Ese término que se acuñó no en el sistema jurídico latino, sino en el sistema jurídico anglosajón,
de la posverdad, es decir, más allá de la verdad. Y más allá de la verdad, lo que existe es la fantasía, una narrativa, una historia que se construye de ex profeso para que más tarde se convierte en el texto bíblico de una persona y cree fervientemente en él. Y creyendo en eso, entonces puede arrojar a la ciudadanía estas afirmaciones que he señalado. Esa es la posverdad. Lo dramático, que esa historia que ellos mismos construyen y que ellos mismos se justifican o justifican sus actitudes respecto de la misma historia que han construido, es el camino y el preámbulo del odio. Y cuando ya hay el odio, cualquier cosa puede ocurrir. Hoy día nos acompañan distinguidos periodistas, todos ellos. Y ellos, el manejo que hacen durante todos estos últimos 5 años, por lo menos en la historia del Perú, es la defensa de la libertad de expresión y de la libertad de opinión. Lo que está en juego hoy en día es la libertad de expresión y la libertad de opinión. Y debo de confesar que estos dos grandes derechos, que coincidentemente se dieron en los dos sistemas jurídicos, en el sistema jurídico latino con la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y casi por los mismos años, apenas 2 años más tarde, con la Bill of Rights en el sistema jurídico anglosajón. Quiero afirmar entonces que en los dos grandes sistemas y culturas, la anglosajona por un lado y la latina, la nuestra, en ambas se planteó el criterio y la defensa del derecho de opinar y el derecho de expresarse, o la libertad de expresión y la libertad de opinión. La libertad de expresión y opinión, evidentemente, son una expresión muy peligrosa porque gracias a la libertad de expresión y de opinión podemos influir en el otro. Cuando decimos algo y lo decimos de determinado nivel, de determinada cátedra, estamos influyendo en otra persona. La libertad de opinión y de expresión es una manifestación que maneja y que convoca a varias personas. Mi opinión puede convocar a muchas personas, para bien o para mal, pero también puedo pronosticar determinadas situaciones o puedo provocar acciones. Y por esa razón digo que la libertad de expresión y opinión es peligrosa, porque puede convocar a otras personas para que nos acompañen en el mismo pensamiento. Puede a su vez también provocar acciones, determinados movimientos, y puede también influenciar. Bien, yo hablé al inicio de que se construye una narrativa y se construye una historia, y eso lleva al discurso del odio. A fines o a los primeros días de diciembre del año 2023 y en enero de este año, ocurrió un hechos dramáticos en el Perú. 40 personas murieron, o perdón, 60 personas murieron. Murieron a causa de esto que eso nos está convocando, de una narrativa falsa. Esa narrativa se origina en el caso de esta tragedia a que me estoy refiriendo, se construye a partir de 2 informes que prepararon los servicios de inteligencia para la presidenta actual. Esos 2 informes decían que habían movimientos manejados por terroristas que a su vez estaban unidos con la economía subterránea, es decir, con los grupos
de la tala ilegal, la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico y a su vez también del contrabando. Y entonces construyeron una narrativa que por supuesto era una posverdad. Dijeron estos dos informes, que los movimientos y las protestas tenían como elementos, como actores principales, no solamente a los terroristas, sino a toda la economía subterránea. Y en base a eso se ordenó la acción de las fuerzas del orden contra estas personas. Y por supuesto, cuando a la fuerza del orden le dicen te vas a enfrentar con terroristas y con gente marginal de la economía subterránea, las fuerzas del orden reaccionan en esa proporción y frente a ese enemigo inventado por la narrativa y originó la tragedia que todos conocemos. A partir de ese momento se ha construido el odio. Entonces, la posverdad nos lleva a construir el odio. Y el odio divide el país. He tenido oportunidad de confrontar esta exposición con los hechos reales. Y antes de poder dar este resumen, yo he tenido oportunidad de conversar con los deudos de las víctimas de esa tragedia. Son 60 familias que quedaron enlutadas. Particularmente hablé con una madre, no hablé con una madre, y ya les diré por qué, pero indagué con la madre cuyo hijo de apenas 16 años, empinándose sobre su pubertad, transportaba un balde para limpiar las lápidas del cementerio de Ayacucho y fue baleado por la espalda cuando el niño quería juntar 5 soles para poder almorzar ese día con su madre. No querían conversar conmigo porque dicen, no queremos conversar con los limeños. No he podido entonces ni siquiera conversar con esta madre ni con la viuda de un pobre hombre que salió a indagar y a buscar trabajo y también fue baleado. No he podido conversar con ellos porque no quieren saber nada de los limeños. Es el Perú dividido. La posverdad nos ha llevado entonces al odio. Y ese odio yo lo he experimentado en estos últimos días. Ha transcurrido la tragedia casi un año y las heridas nos han cerrado. Y aquí es donde nuestro esfuerzo de hace muchos años es entender que un mecanismo para solucionar las controversias es la negociación. Y la negociación es un estilo de vida. La negociación es una forma de enfrentar los conflictos. La negociación no es solamente un toma y daca. La negociación es toda una transformación cultural para comprender al otro, no como el otro, sino como una persona similar a nosotros, que sufre igual que nosotros, que experimenta y siente igual que nosotros. Yo creo que justamente la negociación sigue siendo hoy día una posibilidad para poder recuperar el tejido social deteriorado por sencillamente la ignorancia de nuestras autoridades. No costaba nada o costaba mucho pedir perdón. Pedir perdón por el exceso. Sin embargo, nada de esto ocurrió y nada de esto ha ocurrido. Y justamente la razón por la cual digo que no ha ocurrido, esas dos expresiones con las cuales empecé esta exposición. La desinformación
hoy es mucho más dolorosa que la mentira. La desinformación, y sobre todo hoy día con el uso de las plataformas virtuales, ha crecido en términos astronómicos. Y aquí yo debo de mencionar los trabajos de dos grandes periodistas. María Rezo, una filipina ganadora del Premio Nobel del año 2021, que justamente analizó de qué manera el uso, el manejo de los algoritmos son manipulados para hacer los fake news. Y sin embargo, la gran prensa no sabe qué es María Rezo, no la recuerda. Ganó un premio Nobel justamente por esclarecer de qué manera las plataformas electrónicas acrecientan el discurso del odio. La otra es un relato de un periodista peruano, Alonso Américo Zambrano, que publicó hace apenas un mes y medio un libro, Nuestros Muertos. Y él relata justamente esta historia y esta tragedia que experimentó el Perú. Pero hay, a través de estas lecciones de Alonso Ramos y de María Res, una lección que seguir. Eh, los hechos, los hechos sociales son alterados por esta manipulación de la verdad, sobre todo porque se construye una serie de narrativas y sobre esas narrativas los dirigentes creen a pie juntillas como si fueran actores de la tragedia y lo repiten y su frase cae con un doble impacto en el tejido social. Hoy día, este título de este seminario, justamente en defensa de la verdad, lo hemos hecho en una institución que no recibe ningún recurso ni apoyo financiero de nadie, más que la gentil colaboración y presencia de ustedes. Hoy día, dentro de esta cultura de la desinformación, se está instaurando la censura, la misma que experimentó España durante la época de la dictadura de Franco, periodo en el cual las obras de teatro eran recortadas por la policía franquista y las obras de teatro tenían dos existencias. Una, el texto escrito, que más tarde se editaba, y luego de la versión física de la interpretación de las obras de teatro con los recortes que imponía la dictadura. Hoy día hay una amenaza a la protesta. Las personas que quieren hacer una protesta pública, que quieren gritar en la calle, podían ser llevados a la cárcel, considerándolos como delitos de flagrancia. Yo pregunto, ¿dónde está escrito que la protesta tengo que hacerla yo en el baño de mi casa? ¿Dónde está escrito que la protesta tengo que hacerla yo en mi sala, en mi dormitorio? Ahí experimentaré la protesta de la conciencia, pero cuando quiero expresarla, tengo que salir a la plaza pública, que hoy día han sido enajenadas por la cultura del miedo. Jesús Cohen decía que la libertad de expresión persigue tres intereses. El interés de la expresión, decir las cosas públicamente. El interés de la deliberación, es decir, suscitar una confrontación de ideas, no una confrontación de fuerza. Y luego, el interés de la información, de divulgar. Quiero concluir con esto diciéndoles que la gran tragedia de nuestros tiempos es defender, el gran desafío de nuestros tiempos es defender la verdad. No quiero terminar con unas palabras pesimistas, sino más bien de entusiasmo, positivas. En cada uno de nosotros está la posibilidad de hacer la gran revolución de defender la verdad, desde el lugar donde estemos, desde la profesión,
en la cual actuemos, desde el nivel social en el cual nos encontremos, es defender la verdad, decir la verdad en nuestro pequeño mundo. No me refiero a decir que algunas pequeñas mentiras, como las mentiras bondadosas, deberían ser proscritas. No, es parte de la convivencia humana. Al fin y al cabo, la mentira, el ocultamiento de la verdad, es una vieja historia. Así que yo estoy hablando de un oxímoron, de algo que fue y que ahora sigue siéndolo. Yo me refiero a las grandes mentiras que se construyen cuando uno está en la cima del poder. Quien está en la cima del poder está más obligado a decir la verdad, porque él está representando a un sector social. Ese es el ánimo que nos convocó a nosotros en el SIAC para presentar este seminario y a su vez también para convocarlos a ustedes el próximo mes, si Dios lo permite, en otro seminario sobre el discurso del odio, que está dividiendo no solamente al Perú, sino a muchos países del lado occidental en el cual este mundo está completamente divididos. Se crea no una explicación del fenómeno, sino una estigmatización de los actores. Y cuando un actor ha sido estigmatizado, ya no tiene ninguna posibilidad de reaccionar. Por eso nos cobra nos significa un gran costo, nos cobra muy alto, porque una sociedad que no cree en nada y no cree en nadie, no puede construir nada. La base del desarrollo nacional, personal y familiar está en creer, en tener confianza, en tener fe. Si nosotros no tenemos confianza, no podemos construir absolutamente nada. Y para construir confianza, debemos de defender la verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Decir, lo hago con profundo respeto y con el profundo cariño que también siento por un país que es hermano y que es vecino, a sabiendas que los problemas que enfrenta Perú no son ajenos a los que enfrenta el continente. Y me explico. Creo que en vez de posverdad y de mentira, lo que enfrentamos es una renuncia a la verdad. Estamos en una democracia bajo asedio, en que no estamos mirando ni los periodistas ni la sociedad el gran peligro que estamos enfrentando. Desde hace muchos años sabemos que el periodismo enfrenta una revolución. Primero se habló del modelo de negocios, pero el problema no es eso. En América Latina y bueno, en otros lugares del mundo también ha habido democracias que se inician como con voto popular, pero a muy poco andar lo que tienen es un poder autoritario que renuncia a la democracia y hace cambios para capturar el poder. Y lo que nosotros enfrentamos hoy día es eso, un debilitamiento de la democracia por la captura del poder por sectores que precisamente son los que se acusaba que estaban coludidos con quienes protestaban por el debilitamiento de la democracia en diciembre y en enero. El crimen organizado que no es narcotráfico solamente, sino que es minería ilegal como en Perú, trata de personas, contrabando, tráfico de armas, pero también cómo se coopta la policía, el ejército, el Congreso, el Poder Ejecutivo. Lo que nos carcomió el alma para provocar la desinformación, porque es una industria y no noticias falsas. Estamos frente a una industria que defiende esta cooptación de la democracia para ser apropiada por sectores que quieren lucrar con nosotros. Yo creo, y créanme que, por supuesto, soy periodista hace más de 50 años. He estado en la cárcel con Pinochet, precisamente no no por terrorista, porque no he enfrentado, no he empuñado nunca un arma, sino por lo que escribo. Y creo que nunca habíamos enfrentado una amenaza como hoy. Y en Perú
se grafica pero nítidamente. Como la corrupción es la base, es el nido donde se capturó y se anidó, aunque redunde, ¿no? Eh, esta mafia que quiere atentar no ya contra el derecho de la libertad de expresión o el derecho a opinión, sino contra el derecho a la vida, contra las formas de resolver nuestros conflictos que tenemos desde hace muchos años. Por eso es el peligro más grande que hemos enfrentado. Y el periodismo va quedando, el buen periodismo, porque hay que empezar a diferenciar del buen periodismo del que está coludido con la mafia. Eh, eh, Va quedando como la única, como el cordón umbilical. Si no, miren ustedes lo que son. O sea, hoy día ustedes tienen una presidenta que se mantiene en el poder por un equilibrio de poderes en el Congreso, eh, que no se explica así, ¿no? Porque se trata de provocar que se eliminen algunas condenas del caso Lavallato, que es uno de los grandes más casos de corrupción más grandes que ha habido en el continente, que afectó a 10 países de América Latina y 2 de África. Y sin embargo, Perú es el único país que ha logrado hacer algo de justicia en este caso de corrupción tan increíble, porque no hay que olvidar que los 35 millones por los que fue condenado el expresidente Toledo en octubre pasado, son escamoteados al combate a la pobreza que en Perú adquiere ribetes de drama, por lo que ha crecido en los últimos 5 años. Y la extrema pobreza, que es la que también se quiere ocultar. ¿Cómo explicar si no que el Perú, o sea, esto también, este problema y este problema de debilitamiento de la democracia, se manifiesta y se grafica en la enorme desigualdad que tiene Perú? 75% de los trabajadores están en el mercado informal. La minería ilegal alcanza niveles increíbles. Sin embargo, hoy día sabemos que en Colombia y en Ecuador pasa exactamente lo mismo. Hace un mes sabíamos que en Colombia, una de las mayores minas de oro del mundo, está un tercio de sus túneles tomados por el crimen organizado. Nadie puede hacer nada. Pero ¿alguien hace algo en Perú para parar al crimen organizado y la minería ilegal? No. Eh, Aníbal Sierra Alta nos hablaba así del horror de los 60 muertos. Yo quiero llamar la atención sobre una cantidad de muertos de la que nadie habla en Perú. Yo fui a hacer una investigación al norte de Perú, perdón, al norte de Chile, y entré con otro grupo que sí entró hacia Madre de Dios. ¿Cuántas personas ingresan a trabajar a la minería ilegal, hombres jóvenes, y cuántos salen del Amazonas? No sabemos, no tenemos idea. ¿Dónde están sus tumbas cuando mueren? ¿Qué pasa con sus madres, sus esposas, sus hermanas que los esperan para llevar algo de dinero para poder vivir mejor? Creo que el drama que está pasando en las zonas del Amazonas, en el Perú, es la misma que ocurre en Ecuador, que ya es un estado, una democracia en vilo, porque no es lo mismo tener justicia que tener Estado de Derecho, no es lo mismo tener un presidente elegido democráticamente que tener Estado de Derecho. En Ecuador el Estado de Derecho casi se colapsó. ¿Y en Perú? ¿En Chile? ¿Qué está pasando con el Tren de Aragua y el crimen organizado? ¿Qué ha pasado en nuestros países para enfrentar esos 7,7 millones de venezolanos que debieron huir de la dictadura de Maduro? Y con ese millón de venezolanos que han sido capturados por el crimen organizado.
¿Qué ha pasado con el Tren de Aragua que está enquistado en Perú? ¿Existe realmente justicia para proteger el derecho a la vida de los peruanos, de los chilenos en el norte, que también están con problemas graves del derecho a la vida por el crimen organizado? En Ecuador, ¿cuántas personas mueren todos los días, mucho más ahora en esta carrera loca por llegar antes de que Donald Trump asuma la presidencia en el tapón de Darién? No tenemos idea, no sabemos. Es decir, nos estamos en este continente en que creíamos que las dictaduras militares que arrasaron con nuestras instituciones y con el derecho a la vida en los años 70 y parte de los 80 habían dado paso a una democracia. No, los detenidos desaparecidos son mucho más porque son desaparecidos, no son detenidos como en México. Yo quiero simplemente llamar la atención sobre esta gran amenaza que se nos vino encima con el crimen organizado en esta guerra de bandas, en el que en el medio la tajada de dinero es tan grande que la desinformación es provocada por una industria donde trabajan muy bien pagados periodistas, cientistas políticos, policías, altos mandos del ejército, congresistas. Yo escuchaba atentamente y yo decía, a Aníbal Sierra Alta, yo decía, cuando llegamos a la banalidad de lo que ocurre en Perú, cuando llegamos a la banalidad de que se desaparece, empezando por un periodismo maravilloso que yo encontré de unos jóvenes que descubrieron con la observación que la presidenta Boluarte exhibía unos Rolex que luego no supo nunca aclarar de dónde provenían. Cuando todavía no sabemos si la acusación de más de 5 millones de dólares entregados a su hermano son efectivas o no efectivas. Sí, sabemos que el expresidente Toledo está en la cárcel. Eso ya es un hecho. Pero los demás juicios de Lavallato, ¿qué ha pasado? ¿Va a pasar como en Brasil, en donde una industria de la desinformación y de la defensa de la riqueza mala vida los sepultó porque estaban mal hechos los juicios? Porque se escondió a quienes realmente habían lucrado con Lavallato. Y yo decía en la banalidad de estos días, ¿no? Que una presidenta se esconde, desaparece, porque se hace una operación a la nariz. Y yo me acordé que por ahí en mayo, creo, había desaparecido otros días para hacerse otra cirugía. Y digo, uff, qué terrible, porque ¿quién se acuerda que en Perú tiene a su primera presidenta mujer de la historia? Imposible acordarse, porque su origen está viciado y porque todo lo que ha ocurrido este año lo que hace es poner de relieve que no hay justicia, que las víctimas de los 60 muertos esperan y hoy día casi no esperan nada, porque esta democracia colapsada, lo primero que suprime es el derecho a la justicia. Y eso es lo que ha pasado en muchos países. Y aquí se confunden El Salvador de Bukele con la dictadura de Maduro, con la dictadura de Nicaragua. Y se confunden porque este problema que enfrentamos, ante lo cual el periodismo va quedando como correa de transmisión, insisto, cordón umbilical, no es un problema de derecha-izquierda. Es un problema quizás el más importante que ya hemos enfrentado civilizatorio y al cual tenemos que mirar de frente. El poder no está en el Congreso. El poder real no está en el Ejecutivo. El poder real está en túneles subterráneos, tan oscuros quizás como las minas que son la principal riqueza del Perú.
en donde en Chile, en Ecuador, en Argentina, en donde Rosario fue capturado también por un crimen organizado, coludido con una mafia política económica, lo que acapara es el derecho a la buena información. Eso es lo que está en juego. La vida, la democracia y el acceso a una información que nos permite seguir soñando, construyendo, armar familia, ser persona. Entonces yo lo que hago es unirme a ustedes para seguir en este trabajo en el que estoy desde la Fundación Gabo y en Chile en CIPET, por no renunciar a la verdad, por sacar la verdad de dónde está el poder real, porque la historia, la narrativa que se tejió para hacer creer que estos terroristas, entre comillas, que reclamaban esta criminalización de la protesta, estaban coludidos con el crimen organizado, es la misma que se ha usado en distintos países para asesinar. No se necesita hoy día ni bombardear un palacio presidencial, ni sacar los militares con sus rostros embadurnados de negro para destruir la democracia. Se hace desde adentro y se hace con periodistas pagados, mal pagados, con políticos mal pagados, con cientistas políticos, incluso como científicos que hoy día nos dicen que la crisis climática no existe. Ojalá podamos enfrentar esta amenaza. Bueno, estoy aquí representando, la verdad, un gran equipo de agencia Lupa acá en Brasil. Tengo algunos, yo he visto algunos colegas acá, Carol, Michael, Evelyn. Entonces, estoy solamente aquí como este rostro, pero la verdad que represento un equipo muy valiente, muy fuerte, que hace un periodismo muy profesional acá en Brasil. Bueno, a mí me tocó explicar en 15 minutos que vivimos acá en Brasil. Y es una tarea muy complicada de entender lo que estamos viviendo en este momento. Porque todo lo que ocurre hoy empezó con la desinformación de una persona, y creo que este es el gran personaje de esta charla de hoy, que es el expresidente Jair Bolsonaro, que ganó la elección de 2018 dentro de una crisis política y económica que Brasil ha vivido y continúa viviendo, una crisis política, y él supo usar la desinformación como una herramienta política para convencer a las personas de que él era el nuevo, de que él era contra el sistema, un político que estaba en el poder. Él era diputado hace más de 30 años. Entonces, él usó la desinformación como estrategia, como herramienta, y ganó en 2018. Durante todo su mandato, usó el ataque al sistema electoral, al Supremo Federal de Justicia, atacou as instituições e principalmente em um período muito triste para todos nós outros, que foi a pandemia. No, e creio que muitas de las muertes que vivimos acá tienen relação com sua incapacidade de governar, como as vacunas que chegaram muito tarde, como os ataques a la própria vacuna, el mismo discurso de Donald Trump durante la pandemia. Y ahí, para entender lo que estamos viviendo hoy, yo regreso un poco a las elecciones de 2022, donde él usó el poder, la transmisión de TV Brasil, que es una TV pública, y una transmisión al vivo com embaixadores. Ele invitou embaixadores de vários países para dizer que Brasil
tenía un sistema electoral, existía, la verdad, una fraude, una farsa en este sistema electoral. Esta transmisión fue en julio de 2022, 3 meses antes de la elección. La verdad es que pasó todo este periodo atacando el sistema electoral, diciendo que este sistema no tenía auditoría, que no era, que él ganó la elección en 2018, que había fraude en estos votos, y él pasó todo este periodo atacando el sistema electoral. La verdad es que tenemos varias instituciones que auditaron este sistema y que dijeron, no, tú estás equivocado, pero él usó esto como una arma, una herramienta de ataque. Y ahí, este discurso de Bolsonaro influyó las redes sociales con muchas mentiras, atacando el sistema electoral, las urnas de Brasil. Hicimos, estos son algunos ejemplos de postes que chequeamos, que verificamos en 2022 y que tiene mucha relación con este discurso del presidente. Hicimos este reportaje de mi colega Michael, donde Bolsonaro por lo menos hizo 50 ataques a la justicia, al Supremo Tribunal Federal y al sistema electoral, por lo menos desde 2018. Y el gran personaje, está la personificación de estos ataques de Bolsonaro, es el ministro Alexandre de Moraes, que ganó, tuvo un importante papel en la elección de 2022. En esta época, él era presidente del Tribunal Superior Electoral y tuvo mucha fuerza para impedir que hubiera una tentativa de golpe durante la elección. Y todavía, hasta hoy, este es la persona que recibe más ataques de Jair Bolsonaro. Es la personificación de la extrema derecha de los ataques, tanto al sistema electoral contra la justicia, el STF. Hoy sabemos que la Policía Federal está haciendo varias investigaciones y concluyó recientemente que Bolsonaro era el principal líder de una tentativa de golpe en la elección de 2022. Después que Luis Inácio Lula da Silva ganó, né, las urnas decretaron su victoria y su núcleo, Jair Bolsonaro y su núcleo, había una especie de tentativa de hacer una minuta de golpe, un documento que iría, la verdad es que estaba tentando este golpe de no dejar que Lula asumiese el poder. Y hoy la Policía Federal concluyó que había un núcleo de desinformación. La desinformación fue el principal hecho usado por Bolsonaro y por sus aliados como la principal, el principal hecho para hacer esta tentativa de golpe. Uno de los ejemplos, no sé si alguien conoce Fernando Cermedo, que es un influencer argentino, donde después de la elección, este tipo usó sus redes sociales diciendo que tenía un documento que probaba que Jair Bolsonaro ganó esta elección, que no fue Lula. Este documento falso, la verdad, pero hoy la Policía Federal, después de toda esta investigación, né, a través de mensajes de aplicativos de WhatsApp, concluyó que este video y este documento influyó los seguidores de Bolsonaro a la tentativa de golpe y que culminó el 8 de enero de 2023, que muy parecido con el 6 de enero en Estados Unidos, cuando bolsonaristas intentaron una tentativa de golpe en Brasilia.
Y después de todo este escenario, concluyó que la desinformación fue muy importante para que la farsa electoral, principalmente, fue el principal motivo para que estos terroristas, la verdad, eh, fuesen, perdón, fueron a Brasilia a hacer una tentativa de golpe. Y ahí yo no voy a tener tiempo para mostrar, pero yo voy a dejar el enlace. Mi colega Carol Macaro hizo un documentario donde ella entrevistó una de esas terroristas y donde demuestra cómo la desinformación, la farsa electoral, influyó en esta tentativa de golpe. Entonces, para hablar de Brasil, en esta coyuntura actual, es necesario entender cómo existe una red que es internacional, que es muy, creo que es muy similar a otros países. Bueno, el propio Fernando Serimeira, apoyador de Javier Milei, cómo él tuvo una importancia en este escenario que vivimos actualmente. Recientemente tuvimos elección local y todavía el discurso de fraude electoral continúa. Mismo después que Jair Bolsonaro fuera de poder, esta farsa, esta narrativa falsa contra el sistema electoral continúa y todavía continúa muy fuerte. Y ahí dejo este mensaje, dejo esta pregunta, ¿no? Bolsonaro, el Tribunal Superior Electoral dejó Bolsonaro inelegible. Bolsonaro en 2026 no será candidato, no puede ser candidato, pero todavía tiene fuerza. Vimos que en esta última elección el crecimiento de candidatos de la extrema derecha apoyados por Bolsonaro. Y creemos que 2026, este discurso desinformativo, este discurso de odio será muy fuerte. Incluso ahora que nuestro presidente pasó por estaba viviendo una crisis de salud y todavía la principal pregunta de hoy es si Lula tiene salud para ser candidato en 2026. Então, essas são grandes perguntas que eu não tenho respostas, pero la fuerza de Bolsonaro es muy fuerte. Y la fraude, esta narrativa eh, continuará. E creio que isso é um pouco muito triste para nós outros, acá de Lupa e de outras agências de verificação, que passamos toda a eleição dizendo não há fraude, este documento é falso, pero el bolsonarismo, como decimos acá, está creciendo, está muy fuerte y creemos que 2026 tendrá un papel esencial en esta elección. Entonces, esta es la pregunta que, creo que es la gran pregunta que no tengo una respuesta. Voy a compartir una pequeñísima exposición para comentarles acerca de un trabajo que hace poco elaboramos con el equipo de Bolivia Verifica y que cuando se nos invitó a participar de este encuentro, me pareció interesante compartir con ustedes porque creo que de alguna manera muestra lo que viene sucediendo en Bolivia. Al reportaje, ¿ya lo pueden ver? Perdón. Sí. Ya pueden ver la exposición. Gracias, Fiorella. Nosotros habíamos titulado este reportaje TikTokazo, desinformación y narrativas polarizantes que se propagan en la red social china. Y un poco los datos que les voy a ir compartiendo en estos minutos les van a ayudar a comprender a ustedes por qué le hemos puesto tanto interés o por qué hemos puesto tanto interés en torno a esta red social que ha crecido de una manera interesante, pero tal vez también preocupante en el número de usuarios en Bolivia.
Me gustaría comenzar contándoles un poquito y muy brevemente qué es Bolivia Verifica. Nosotros somos una verificadora que nació a iniciativa de la Fundación para el Periodismo, que es una organización que trabaja en el fortalecimiento del trabajo de las y los periodistas en Bolivia. Y en estos en estos 5 años de vida, en realidad, hemos llegado a elaborar un total de 5.202, no, 5.205 verificaciones, de las cuales del 90% son contenido falso y engañoso. 5.205 parece no decir mucho, pero considerando cómo se mueve toda esta maquinaria de la desinformación, creo que es una cifra no desdeñable. Sin embargo, estamos sumamente conscientes de que esto no representa, o seguramente representa, una ínfima parte de la cantidad de desinformación que circula a través del Internet y las redes sociales en Bolivia. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de que se hacen los esfuerzos, es realmente una tarea titánica pretender contrarrestar este fenómeno. Y hablando precisamente del fenómeno desinformante en Bolivia, creo que cabe apuntar algunos aspectos que han condicionado o han creado el espacio ideal para la proliferación de la desinformación. En Bolivia, como seguramente en muchos países de la región, la crisis sanitaria del COVID-19 ha representado un enorme drama, una tragedia para varias familias, pero también, y aunque no parezca, una oportunidad para que finalmente mucha gente acceda al Internet y a la telefonía móvil. La emergencia sanitaria ha obligado a que incluso familias de muy escasos recursos se vean obligadas a tener que conectarse de alguna manera al Internet, no importa pagando una pequeña cantidad de megas, pero además conseguir teléfonos de baja gama, pero inteligentes, porque la familia entera tenía que o trabajar o asistir a clases desde el hogar, ¿no? Entonces, este fenómeno ha aumentado la presencia de la población de distintas edades en las redes sociales. Y menciono este dato porque tiene que ver, obviamente, eh, con el número de consumidores de información y de desinformación en un espacio de infodemia enorme, ¿no? A esto se suma que en el caso de Bolivia estamos viviendo una crisis político-social. Yo diría desde 2006 es el año que he apuntado, pero que efectivamente se ha agravado en 2019, como ustedes saben, tras las elecciones fallidas de ese año y de la salida de Evo Morales de Bolivia. eh, las, eh, el sistema político se ha ido deteriorando cada vez más, y este también es un factor que condiciona mucho la generación de desinformación, de contenidos tóxicos y de discurso de odio, ¿no? A esto se ha sumado recientemente las disputas dentro del oficialismo, porque este se ha fracturado y esto también ha incrementado el índice de desinformación y por supuesto la crisis, ya diría yo, de décadas de las fuerzas opositoras que tampoco terminan de cuajar en un proyecto que satisfaga a la ciudadanía, ¿no? Finalmente, no, finalmente, adicionalmente a esto, en el trabajo que nosotros venimos haciendo durante estos años, hemos podido detectar la presencia de lo que se conoce como granjas de trolls en otros países, pero que en Bolivia tiene un nombre y que además está institucionalizado y que son los guerreros digitales. Los guerreros digitales nacieron en 2016 a iniciativa del gobierno de entonces, Evo Morales, quien había perdido un referéndum para poder volver a postularse a la presidencia, y él atribuyó el fracaso del referéndum al hecho de que se había diseminado o se había provocado una guerra sucia en su contra a través de las redes sociales. Entonces él decidió crear una unidad de redes sociales que dependía del Ministerio de la Presidencia, y a partir de esta unidad es que se crearon los guerreros digitales, que hasta ahora, cuando tenemos algún evento oficial, por ejemplo, conmemorativo del aniversario de Bolivia, desfila con ropa o con uniforme e incluso con cánticos, digamos, marciales, ¿no? Entonces teníamos ahí
funcionarios públicos generando contenidos de ataque en ese momento hacia los opositores y en este momento hacia los otros actores del oficialismo, ¿no? Que ahora se los conoce comúnmente como, o popularmente, mejor dicho, como los evistas y los arcistas, en respuesta obviamente a los seguidores a Evo Morales y a Luis Arce, nuestro actual presidente. Las unidades de comunicación públicas también se volvieron obviamente muy funcionales a estas tensiones y hay una agenda comunicacional articulada muy fuerte, ¿no? Es decir, se dicta, digamos, una línea comunicacional que se transmite a todas las instancias del aparato gubernamental y ese es más o menos el mensaje que se repite, eh, digamos, casi como un rezo en las conferencias de prensa, en la intervención pública de cualquier autoridad de jerarquía. En medio de todo esto que sucedió en 2023, y esto es bastante interesante de mencionar, Meta eliminó en Bolivia 1.600 cuentas, además de grupos y páginas de Facebook e Instagram, acusándolas de haber detectado campañas coordinadas para manipular el debate público, ¿no? Meta admitió además que había recibido $1 millón de contenido pago para promocionar estos contenidos, ¿no? Ahí también una crítica a las plataformas que evidentemente durante muchísimo tiempo estuvieron recibiendo dineros, en este caso $1 millón detectados, de estas cuentas que estaban operando de manera coordinada para contaminar el debate público, ¿no? Ese es el contexto, digamos, en el que nos encontramos ahora. Y a propósito de ese contexto, nosotros habíamos decidido trabajar en un reportaje para mirar un poco las tendencias sobre la desinformación en Bolivia con todos estos antecedentes. Y quiero mostrarles un pequeño video que dura así menos de 50 segundos, pero que les va a mostrar la manera en que los desinformantes utilizan las redes sociales para desinformar. Quiero aclarar aquí que el video no muestra que todos los contenidos desinformantes están en esas redes sociales, sino son los contenidos desinformantes que nosotros hemos detectado en esas redes sociales. Es súper cortito y pasa bastante rápido, pero les pido que presten atención, por favor, a cómo se mueven las redes sociales en ese sentido. Voy a ampliar la pantalla. Está tardando un poquito en cargar, ha de ser por el internet. Voy a apagar mi cámara a ver si eso ayuda. Lo que había pensado para el final, que es decir que es cool desinformar en Perú. Se ha perdido el pudor a decir mentiras. Ya hoy no está mal visto desinformar. Al contrario, lo que está mal visto es hablar de la desinformación. Está mal visto, por ejemplo, defender los derechos humanos. Hoy se puede decir que los caídos en la represión de diciembre y enero del 2022 y 2023, pues eran ratas. Hubo quien dijo en su momento que podían bombardear Puno, que podían ayudarles a suicidarse si era lo que querían, pero ayer estaba indignadísimo por lo que dijo el ministro Quero, el mismo personaje, el mismo conductor de televisión. Y no tienen pudor, no dicen, bueno, ¿será que alguien se acuerda de que yo dije que bombardearan Puno? No, porque además la memoria tampoco está de moda. Eso es lo primero que se elimina en estas sociedades perdidas. Es una exageración lo de las sociedades perdidas, pero voy a empezar, les voy a ver, no sé si ya están viendo mi presentación, porque yo Sí. me concentré en un episodio, hicimos recientemente en Epicentro, publicamos, a ver, están viendo, ¿cierto, Fiorella? Uno en video y otro en la web que ahora les mostraré, sobre cómo funciona un ecosistema de la desinformación que particularmente en el tema electoral, que para nosotros en Epicentro es
un ataque directo a la médula de la democracia. Mucho costó en el Perú recuperar la imagen de los órganos electorales tras el tiempo del Fujimorato, y eran unos órganos electorales prestigiosos, respetables, y en la campaña del 2021 particularmente. Empezó en el 2016 con una pataleta de la candidata derrotada, pero la verdad es que su narrativa no cuajó, no pegó. Pero en el 2021, y ya vamos a ver cómo lo hicieron, lograron algo muy importante. Lograron tener un éxito rotundo en mantener la narrativa del fraude. Por eso nosotros titulamos el supuesto fraude del 2021 la narrativa inmortal. ¿Por qué tuvieron éxito? Bueno, aquí lo ven. Estos son los datos de la confianza en las elecciones 2012-2023. En el 2012 parece increíble, pero teníamos 46% de confianza en las elecciones, y en el 2023 22%. La caída es dramática, y hay una caída bien sensible entre el 2021 y el 2023, que es de una tercera parte. Estaba en 33% la confianza en las elecciones. ¿En dónde estamos? En la cola de la tabla. Estamos aquí. Solo es que esto me está tapando, pero solamente le ganamos a Colombia en desconfianza en el sistema electoral. Eso es muy malo, y eso es producto de la desinformación. A ver, voy a seguir. ¿Cómo empezó la narrativa? Empezó en enero, esta publicación de la izquierda que ustedes ven de Expreso, que es un periódico que fue fujimorista de los peores tiempos del fujimorismo, y que hoy es un diario con prestancia en las élites peruanas. Ese periódico Expreso, pues en enero empezó a decir que iba a haber fraude. Este candidato, Ricardo Belmont, para quienes no son peruanos, pues creía que iba a ser presidente del Perú, diciendo que los extranjeros eran todos los culpables de la tragedia nacional. Y cuando empezó a ver que iba a caer, que empezaba a caer en las encuestas, dijo, bueno, va a haber un fraude. Después, a la derecha, el 3 de marzo del 2021, con mi voto no te metas, Rafael López Aliaga, hashtag que alude además a este movimiento conservador de Con mis hijos no te metas, que es promovido por él. Y luego, cuando perdió la señora Fujimori en la segunda vuelta, pues acuñó el fraude en mesa, y movieron toda una narrativa que ahora, si tenemos tiempo, podemos mirar. Pero no fueron los únicos. Cuando pasó a segunda vuelta, Pedro Castillo dijo que si había fraude él iba a levantar al país, que si él no ganaba habría fraude. Espero que puedan escuchar. Me dicen si no escuchan. Y si hay un fraude descarado, seré de los primeros en convocar al pueblo político. Bueno, no sé si se escuchó, pero lo que él decía era, si hay un fraude, seremos los primeros en levantar al pueblo peruano. Se fueron al Perú, se fueron a Washington los fraudistas, ustedes lo recuerdan perfectamente. Y todas las autoridades y todas las verificaciones posibles, las misiones de observación dijeron, no hubo fraude. Han pasado 4 años, casi 4 años desde entonces, y esto ocurrió hace pocos días en Argentina. Castillo, no se olvide. Que fue el presidente electo democráticamente, No, falso, un fraude. Estamos en pleno proceso, pero le ganó a usted en las elecciones. pero hay forma de ganar, ¿no? Pero le ganó, el Consejo Electoral lo reconoció. Un consejo electoral tomado por la izquierda hace muchos años. Todo está... Bueno, todo está tomado por la izquierda, según el señor alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que volverá a ser candidato en el 2026, y volverán a robarle las elecciones seguramente, si todo sigue así. Pero, ¿qué tiene el sistema de desinformación? ¿Qué particularidad tiene? Y no es que sea el Perú un país único, exclusivo en esto, pero sí yo creo que tiene una delantera, porque tiene licencia social este movimiento, este fenómeno, que es el de los radicales en las calles. Así los llamamos, los radicales en las calles son unos sujetos
que andan con bolsas de basura, con bolsas de excremento y que van a hacer ruido, a hacer hostigamiento a, ya vamos a ver quiénes, y los primeros de ellos, pues las autoridades electorales. Estos se llaman, son nombres patrióticos, ¿no? La resistencia, los combatientes, los patriotas, todos son nombres así como que aluden a la guerra. Son esa fuerza de choque. Entre enero y agosto del 2021, el año de las elecciones, se registraron 32 actos de hostigamiento y 16 plantones solamente contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salazar Heras. Para estos tipos, los enemigos de sus amigos son sus enemigos. Y acá están. Y también quiero aprovechar para recomendar un artículo que escribió Mónica sobre el acoso a Gustavo Gorriti y a IDL Reporteros, que es el primero de sus enemigos, porque son enemigos de sus amigos. IDL Reporteros, Rosa María Palacios, APRODE, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, porque atacar a quienes defienden los derechos humanos y a quienes defienden la verdad, pues es cool, insisto. Los amigos de sus amigos son sus amigos, claro, ahí está la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que tuvo el acompañamiento de estos patriotas con bandera. Patricia Benavides, el pueblo está contigo. Patricia Chirinos, la congresista que se presta siempre para presentar denuncias constitucionales, que hace parte de todo este sistema que golpea la democracia, como muy bien Mónica explicó. Lucas Gersi, un abogado que es personaje exclusivo de este entorno de la desinformación, que va a todos los eventos de ellos y que sale a hablar de quienes defienden los derechos humanos diciendo que son pagados para defender los derechos humanos, cuando lo que debería es reconocer que a quienes atacan los derechos humanos es a quienes les pagan para hacerlo. Y Jorge del Castillo, del APRA, un excongresista muy relevante del APRA, que además abogado de Patricia Benavides, que siempre termina tomándose fotos con estos sujetos en las calles. Y los ex amigos, porque también es verdad que cuando se quiere con pasión, también se odia con pasión. Entonces, quien se ha quitado de un poquito, ha tratado de acomodarse en otra orilla por razones que no vienen al caso, explicar de ese combo, entonces ahora es atacado por ellos mismos. Este periodista este conductor de televisión que clamaba por el bombardeo a Puno y que ayer estaba rasgándose las vestiduras por lo de Quero, también ya conoció lo que es bueno con la gente del entorno de la resistencia. A ver si se escucha. No se caga, señor Retortes. A quien te da una ayuda, no se le muerde la mano. Ahora despotrica también de la señora Milagros Leiva, que cuando este señor no tenía trabajo, fue Milagros Leiva la que habla con el señor Wong. Y gracias a Milagros Leiva, de la que hoy despotrica, el señor Beto Ortiz consigue trabajo en un canal. Muy bien, pues los canales también tienen sus peleas internas. Ese es el drama que tienen hoy, que están peleados y que los señores del entorno de la resistencia pues no saben saben a quién apoyar y saben a quién atacar. Y esto muy rápidamente, este es cómo se movió la desinformación en este reportaje del que les hablé, cómo se movió la desinformación alrededor del fraude. Miren, de aquí, Rafael López Aliaga va a Expreso, Expreso al día siguiente, Expreso nuevamente, luego Castillo, después el editorial de Expreso, después vino la segunda vuelta, aquí salió Keiko Fujimori y ahí se montaron los otros medios, los medios con tradición, y por supuesto en las cuentas de Twitter, particularmente de Twitter y de Facebook, se movió toda esta narrativa. Luego fueron a la televisión, en un canal de señal abierta, salen a decir que hay firmas falsificadas. Después hay un desmentido directamente de la firma falsificada que hablaba la señora Lourdes Flores. Hay un desmentido directamente, pero igual siguen con ese discurso. Acá está
el Diario Expreso, luego hacen otra campaña en Twitter con Mi voto no te metas, luego Lourdes Flores insiste en el fraude. Considero que se ha producido un fraude, considero, claro, yo considero que hoy es 17 de enero, o sea, puedo considerar lo que quiera, pero una cosa es considerar y otra que sea verdad. Luego aquí viene el ex amigo que hizo un programa especial sobre el fraude. Luego ella vuelve a aparecer en otro canal de señal abierta porque tenían abiertas las puertas en todos los lugares para seguir con la narrativa y más cuentas que mueven. Después ya siguen al programa más importante de la televisión en este momento, ponen a un criptoanalista que dice que sí, que hubo fraude, que él también lo considera. Después López Aliaga otra vez. Y así, ¿no? Iban y venían y volvían. Se traen a una senadora colombiana de la derecha a decir que hubo fraude. El expresidente colombiano Andrés Pastrana sale también y dice que los muertos votaron en el Perú. Se van a la OEA a decir que hubo fraude y todas las evidencias demuestran que no hubo fraude y ellos están convencidos, como los que creen en las brujas, que las hay, las hay. Creo que lo más grave de lo que nos está pasando es que no hay sanción social a la mentira. Es que no hay sanción social a la gente que dice barbaridades. Me parece que no tenemos una realidad distinta a la de Brasil, ni a la de Bolivia que hemos visto. Y creo que las plataformas tienen una responsabilidad enorme. Las plataformas se muestran como grandes moderadores. Hoy son malas palabras, violación, sexo, aborto, embarazo, píldora del día siguiente. Todo eso son malas palabras. En todas estas redes no se puede decir una niña fue embarazada y le prohibieron abortar. Nosotros hicimos un reportaje sobre una niña de 9 años a quien le negaron el aborto y gracias al reportaje que hicimos y a la presión se generó y terminaron aceptándole el aborto y YouTube nos silenció el canal de audio. El reportaje aparece, pero aparece sin audio. ¿Por qué? Bueno, porque ellos deciden que son malas palabras hablar del embarazo de una niña de 9 años. Pero no son malas palabras mentir alrededor del supuesto fraude electoral. No son malas palabras decir cosas atroces sobre esas personas asesinadas en las protestas. Esas no son malas palabras. Entonces ahora en las redes se destruye el lenguaje de una manera tan fiera que como no se puede decir asesinada, que un policía asesinó y descuartizó a una chica en Lima, lo que dicen en las redes es la desvivió. Este policía la desvivió. Y entonces yo digo, ¿realmente tiene sentido que nosotros nos montemos en ese sistema? Cuando a mí me dicen, bueno, pero es que no puedes decir esa palabra, digo, bueno, pues que me silencie el sistema, pero no puedo seguir creyendo, no puedo seguir subiéndome en el bus de las plataformas que deciden qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir y que permiten que se digan las cosas con las que yo no comulgo, como los ataques de odio, los ataques a los derechos humanos, los ataques a la memoria de las víctimas, pero que no se puedan decir cosas como lo de la violación de esta niña de 9 años y el embarazo. Yo lo dejo por aquí porque sé cuánto cuesta el tiempo en televisión. He tomado 16 minutos. Muchas gracias.